Para que tú y yo podamos entender, vamos a ir rápidamente a la palabra, al libro de Mateo, capítulo 4, del 18 al 22. Mateo 4, del 18 al 22. Si hay alguien que quiere ponerle título a esta prédica, se llama Sígueme. Mateo 4, del 18 al 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban a red en el mar, porque eran pescadores. Y él les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes y dormían. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Diga conmigo, le siguieron. Mateo 9, versículo 9. Mateo 9, versículo 9. ¿Qué es lo que dice la palabra? Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Ahora, note usted algo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Nuestro Señor Jesucristo vino a interrumpir las actividades que ellos tenían cotidianamente. Y eso es algo que tú y yo debemos llegar a comprender. Cuando el Señor te llama, Él va a interrumpir lo que tú estés haciendo, para darle un sentido a todo lo que tú estás haciendo. Mateo, por ejemplo, de acuerdo a algunos teólogos, tenía características muy especiales este varón. Algunos dicen que él tenía Asperger, un síndrome que es muy conocido hoy en día, pero que en ese entonces no era entendido. ¿Por qué? Porque hablaban de que él tenía un comportamiento un poquito más detallista de lo normal y entendía las cosas de una forma muy literal. Cuando alguien me decía: ay, no estás pensando con la cabeza, él podía decirte: ¿y con qué otra parte podría estar pensando si mi cerebro está en mi cabeza? No llegaba a entender. Algunos historiadores dicen eso. Pero algo que debemos rescatar es de que este hombre era una persona muy culta. ¿Por qué razón? Porque él estaba sirviendo a los romanos. Eso quiere decir que si él servía a los romanos, había sido instruido en ciertos conocimientos que beneficiaban a Roma. En este caso, él de ser, hasta por ahí decir, un contador. ¿Por qué? Porque él contaba los tributos, él cobraba los tributos. Él era un servidor de los gentiles, de los romanos. Él era un publicano, como lo llamaban. Ahora, ¿qué es lo interesante de todo esto? De que estos hombres, hemos estado viendo a lo largo de estas prédicas de estos últimos domingos, de que estos hombres habían sido despreciados por parte de su propia cultura. Por eso habían aprendido los oficios de sus padres. En este caso, Mateo era uno de los más aborrecidos. ¿Por qué? Porque para los judíos era abominación estar sirviendo a aquel opresor que había venido, y peor todavía con otros dioses. Entonces, Mateo no era muy bien visto en aquella época. Pero ¿qué sucedió? Nuestro Señor lo tomó. Ahora, es curioso la forma en la que estos hombres reaccionaron al llamado de nuestro Señor. Jesucristo simplemente les dijo: sígueme. Si ustedes se dan cuenta, no hubo una interacción muy profunda. Algunos versículos que podemos encontrar en otros evangelios respecto al llamado de Pedro y de su hermano Andrés nos hace entender que sí hubo como que un impacto emocional en Pedro y en Andrés. ¿Por qué? Porque ellos no habían pescado nada en todo el día, y cuando vino Jesús llegaron a ver una gran pesca milagrosa, como lo llaman las Escrituras. Eso hizo que su corazón se conmoviera. Pero ¿qué sucedió con Mateo? Mateo no tuvo una interacción como la tuvo Pedro. ¿A qué quiero llegar? El Señor puede hacer cosas maravillosas para llamarte, pero también simplemente puede decir tu nombre y llamarte. Depende de ti el enfoque que tú tengas en tu corazón al llamado que Dios te está haciendo.
Casa de David, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor le quiere decir en esta mañana. Dígale a la persona que está a su lado: el Señor te llamó. No es de que el Señor te hizo una propuesta que tú tengas que considerar como opciones. ¿Será que me ha llamado? ¿O será que simplemente me quería saludar? No. Él pronunció tu nombre y te llamó, así de simple. Depende de ti, pero si lo sigues o te quedas. Porque nuestro Señor Jesucristo empezó a caminar. Tú no vas a ver, hay un momento en el cual nuestro Señor se haya asentado por años en un territorio. No, nuestro Señor Jesucristo empezó a llamar a sus discípulos, empezó a llamar gente y él caminaba. Los que le querían seguir, le seguían. Llegó a un punto de que eran más de 5,000 personas, 5,000 familias siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué sucedió? Al final quedaron pocos. ¿Por qué? Porque eran los que realmente entendían el llamado. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre un discípulo del Señor y una persona que está entre la multitud? De que la multitud no tiene la intención de establecer una relación con Cristo. La multitud lo único que quiere es lo que Cristo ofrece, nada más. Lo que Cristo es capaz de hacer. La multitud es aquel círculo de personas o aquel grupo de personas que lo único que busca es una señal, un milagro. Algo que acontezca, que impacte sus vidas. Y una vez que lo tienen, se van. ¿Cuántos creyentes conocemos tú y yo que simplemente vinieron a los pies de Cristo, se sintieron bien y se fueron? Siendo que nuestro Señor Jesucristo en ningún momento llamó gente para que sean parte de la multitud. Hubo una prédica que el Señor nos permitió aprender por parte del obispo David, a quien le mandamos un gran saludo, donde aprendimos los niveles de relacionamiento de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no se relacionó con todos de la misma forma. No todos tuvieron el privilegio de dormir en su panza, con eso le digo todo. No todos tuvieron el privilegio de ver cosas asombrosas que fueron en un momento específico y que nadie más vio. Uno de esos eventos fue la resurrección de la hija de Jairo, un hombre que servía en la sinagoga de los judíos. Pero ¿qué sucedió? Solo 3 estuvieron. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo se relacionaba de la siguiente forma. Para él, o de acuerdo a lo que se ve en las Escrituras, existía la multitud, que eran ese grupo de personas que te mencionaba que solo necesitan un evento, un acontecimiento como para sentirse bien y luego abandonan el camino de nuestro Señor. Ya obtienen lo que tienen y se van. Y a la persona que está a su lado que no te pase. Porque en casa de David, tú no has sido llamado a ser parte de la multitud. Tú has sido llamado a ser parte de un grupo más adelante. Pero volviendo a cómo se relacionaba nuestro Señor, luego de la multitud, se ve que nuestro Señor Jesucristo se relacionó con los 70. Dice la palabra que hubo un momento en el cual Él escogió a 70 personas y los mandó de 2 en 2 a predicar el Evangelio. Los envió a estos hombres empoderándolos con su espíritu. ¿Y qué sucedió? Volvieron los 70 y le dijeron: Señor, hasta los demonios nos obedecían. Y dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo se regocijó y empezó a adorar a Dios, dándole gracias por todo lo que Dios estaba haciendo con estas personas. Pero ¿qué sucede? Así como la multitud, los 70 no son el nivel más íntimo que el Señor quiere que tú y yo tengamos. ¿Por qué? Porque los 70 fueron personas utilizadas para un tiempo, pero luego ya no, ni se los pronunció.
ya no aparecieron en la historia. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos muestra en un hecho específico de que el corazón de muchos de ellos, incluidos los 70 y la multitud, estaba muy lejos del Señor. Y fue en el momento después de la gran alimentación de los 5,000, donde nuestro Señor Jesucristo les dijo seriamente: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y dice la palabra que todos se fueron. Incluso los 12, los discípulos del Señor, consideraban irse. ¿Por qué decimos esto? Porque ellos empezaron a debatir: cosa dura ha dicho el Señor. Y el Señor les confronta y les dice: ustedes también se quieren ir. Y ellos mismos reaccionan y dicen: pero Señor, ¿a quién iremos si no es a ti? ¿Dónde iremos? Entonces eso nos lleva al otro nivel de relacionamiento que tenía nuestro Señor, que eran los 12, los discípulos, aquellos que impactaron la sociedad, aquellos que fueron capaces de conmover el ámbito espiritual de las ciudades, aquellos que fueron llamados trastornadores de la ciudad. Hemos tenido un mensaje igual muy bonito respecto a qué es trastornar. Estos hombres llegaron a enamorar la gente con nuestro Señor Jesucristo, porque trastornar es dar vuelta. Trastornar en el original quiere decir entablar esa relación íntima. Entonces ellos llegaron a mostrar el amor de nuestro Señor Jesucristo, pero no basta ahí. El cuarto nivel de relacionamiento de nuestro Señor eran los 3. ¿Quiénes 3? Los únicos de sus discípulos que vieron 2 eventos que nadie más vio. Nadie más vio aquí en la tierra lo que ellos vieron: la resurrección de la hija de Jairo y la transfiguración de Jesucristo. Ninguno de los otros discípulos pudo ver lo que ellos vieron. Incluso con la resurrección de la hija de Jairo, ellos no hablaron, porque nuestro Señor Jesucristo les dijo: no hablen aún sobre lo que vieron. Entonces ellos guardaron el secreto. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo tiene secretos para los que son más íntimos de Él. Y dentro de esos secretos existe un nivel de relacionamiento aún mayor que guarda misterios. Una cosa son los secretos y otra cosa son los misterios. Secretos pueden ser cosas que están tapadas con un velo, que cuando se destapan se conocen. Misterios tienen que ver con sabiduría, una revelación que encuadra todo lo que quizás tú has aprendido hasta el día de hoy y que hasta el momento no entiendes. Esos misterios son revelados en el último nivel de relacionamiento. Que es el único que pudo tener acceso a esos misterios. La palabra del Señor dice de que había un discípulo entre todos ellos al que Jesús más amaba. Entonces ahí tú te vas a dar cuenta de que no existen favoritos, sino íntimos. ¿Quieres entender los misterios del Señor? Tú tienes que apuntar a este nivel de relacionamiento. Ser uno con el Señor. Y solo un discípulo que buscaba eso con el Señor. Dice la palabra del Señor que ese discípulo al que más amaba el Señor era el único que dormía en la panza de Jesús. Y era el único que quería seguirlo a todo lado. La palabra del Señor nos muestra que cuando Simón, porque ya era Simón de nuevo, había negado a Jesús y Jesús va a buscarlo, entre los discípulos que estaban con Simón Pedro fue Juan, el discípulo amado. ¿Y qué sucede cuando Cristo le encomienda la misión a Pedro?
de que él tenía que apacentar al grupo, él tenía que ser el líder entre los demás. Dice la palabra de que Jesús le dice: apacienta mis corderos. Él se para y empieza a caminar junto con Pedro. Pero este chico empezó a seguirlos, y Pedro se incomodó y dijo: hey, este es nuestro momento, no seas metiche. Y le dice al Señor: Señor, ¿y este? ¿Por qué nos está siguiendo? ¿Qué tiene él que ver con lo que estamos viviendo? Y el Señor le dice algo muy especial que no dijo por ninguno de sus otros discípulos: ¿y qué si yo quiero que él permanezca cerca? Pedro se calló y entendió y siguió caminando. Ahora, ¿por qué dijo eso nuestro Señor? Entre todos los discípulos, Juan, le vamos a poner aquí nombre, Juan, en inglés John. Juan fue el único de los discípulos que no fue asesinado y murió por causa natural. El único. Y todo lo que conocemos acerca de la venida de nuestro Señor es a través de Él. Misterios que Él había hablado a nuestro Señor Jesucristo a todos, pero que nadie entendía. Él pudo entenderlo todo. Por eso al final de Apocalipsis dice: sí, gloria en las alturas, gloria en la tierra, ven, ven Señor. Fue el único. Ahora la pregunta es: ¿qué nivel de relacionamiento quieres tú con Jesús? ¿Quieres formar parte de la multitud? Que déjame decirte, la multitud no tiene propósito. La multitud no entiende el pensamiento de Cristo, simplemente quiere lo que Él puede hacer, nada más. Ahora la pregunta es: ¿será que el Señor va a ser un poco arisco y no va a relacionarse con la multitud? No, como nuestro Señor Jesucristo es amor, Él te va a tratar como tú busques ser tratado. Buscas señales, prodigios, vas a tenerlo como la multitud. Pero si tú quieres ser utilizado por Él, quizás pases al siguiente nivel entre los 70. Pero no va a bastar ahí. Si tú quieres seguir para formar parte, dar tu vida por Él, vas a pasar a los 12. ¿Quieres ver cosas que nadie vio? Quizás pases a los 3. ¿Quieres comprender los misterios de la creación? Quizás llegues a este grado de intimidad. Otro discípulo que alcanzó este grado de intimidad sin haber caminado esos 3 años con Jesús fue Pablo. Pablo tenía revelaciones que ninguno de los otros 12 tuvo, aparte de Juan. Nadie más entendía algunas cosas. Por eso fue impactante la transformación de Saulo a Pablo. Saulo, sin haber caminado en un determinado momento, les dijo a los discípulos del Señor cosas que solo ellos sabían. Entonces ahí entendieron ellos de que Jesucristo había tocado a Pablo. La pregunta es: ¿qué estás buscando tú? Primera de Reyes 19, del 19 al 21. Qué rico. Primera de Reyes 19, del 19 al 21. ¿Qué es lo que dice la palabra? Partiendo él de allí, halló a Eliseo, está hablando de Elías, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Diga conmigo: echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Ahora, hay algunas personas que no
llegan a comprender este pasaje, no llegan a entender a qué se refiere esto. ¿Por qué? Porque algunas personas lo toman como que Elías diciéndole: yo no te estoy pretendiendo, vos haz lo que quieras, pero en realidad no le estaba diciendo eso a Eliseo, sino de que le estaba diciendo: ¿qué te he hecho yo? Le estaba invitando a pensar lo que acababa de suceder. Porque dice la palabra que Elías no le dijo ni hola ni buenos días, nada, simplemente fue y le puso su manto. Ahora, Eliseo comprendió algo importante. Un profeta de Dios nunca comparte su manto. ¿Por qué se lo estaba poniendo? Él entendió de que Elías lo estaba llamando. Diga conmigo, lo estaba llamando. Y es por eso que le dice: espérame, voy a ir a besar a mi padre. ¿Qué significaba eso? Que Eliseo quería darle las buenas noticias a su familia. El beso era una señal de respeto, de autoridad, de gratitud. Llegó el momento en el que Eliseo, a una edad avanzada, se acercó a sus padres y le dijo: me escogieron. Me escogieron. Dígale a la persona que está a su lado: Él te escogió. Él te escogió. Versículo 21 dice: y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Diga conmigo: le servía. Hay muchas personas que no llegan a comprender esto. La diferencia de un discípulo y la multitud es de que a medida que vas avanzando en los niveles de relacionamiento, más servicio tienes. Eres más servicial. ¿Pero servicial a quién? A la causa de nuestro Señor Jesucristo. Y llegas a comprender de por qué Él dijo que el que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que hacerse servidor de los demás. Porque su reino es así. Él mismo dijo: yo no he venido aquí a que me sirvan, sino que el Hijo del Hombre vino a servir. Dígale a la persona que está a tu lado: no esperes que te sirvan, sino que tú tienes que servir. Dentro de unas capacitaciones que tuve a lo largo de mi vida, hubo una frase que conmovió mucho mi corazón, y era respecto al servicio, donde decía: el que no vive para servir, no sirve para vivir. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Porque para el reino de Dios, para la vida que Dios propone para nosotros, el egoísmo no tiene lugar. El egoísmo no tiene lugar. Los discípulos atravesaron por tiempos complicados. Hay muchas personas que son incapaces de levantarse en la madrugada a orar. Eso es lo que hace la multitud. La multitud es incapaz de ir donde llegarían los 12, o donde llegarían los 3, o donde llegaría Él. La multitud es incapaz. Y a la persona que está a su lado: espero que me esté hablando de ti. Ahora, el significado para el pueblo hebreo respecto al manto, lo que hizo Elías con Eliseo, es muy importante. ¿Por qué? Porque número uno, Elías le estaba impartiendo autoridad y lo estaba llamando a Eliseo. El manto representaba la cobertura espiritual y la responsabilidad del ministerio que estaba escogiendo a ese hombre. No era cualquiera el que le había puesto su manto a Eliseo. Elías era considerado el profeta más grande que había pisado la tierra. Todos conocían a Elías. Todos conocían a Elías. Sabían qué había hecho.
El rumor de todo lo que Dios había hecho a través de él ya era conocido en todo Israel. Que había cesado la lluvia, que había eliminado a todos los profetas de Baal. Entonces no era cualquier persona. Por eso Eliseo fue a darle un beso de agradecimiento a sus padres. Y esto es algo muy tierno. ¿Por qué? Dentro de lo que es la cultura hebrea, y lo vamos a ver de aquí a poco, cuando un joven era escogido para ser discípulo de un rabí, él iba a dar las buenas nuevas a su familia y con un beso entregaba su vida de agradecimiento. Gracias por lo que hiciste por mí hasta hoy. A partir de hoy mi vida depende de mi rabí. Es lo que estaba haciendo Eliseo. Esto lo podríamos ver en el llamado de los discípulos, cuando el Señor llamó a Jacobo y a Juan, porque ellos estaban con su padre. Si no hubieran hecho esto que vemos de Eliseo con sus padres, no hubieran ni mencionado a Zebedeo las Escrituras. Algunos historiadores dicen de que realmente ellos se acercaron y besaron a su padre, y su padre con regocijo los despidió diciendo: el Mesías, el único, llamó a mis hijos. No son despreciados como la sociedad los mantuvo, sino de que fueron llamados. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que te estoy hablando en esta mañana, en lo que nuestro Señor Jesucristo hizo contigo. Significado del manto número 2: protección y bendición. Cuando Elías hizo eso con Eliseo, él entendió de que estaba siendo protegido por su rabí, por su maestro, y que había recibido la bendición. ¿Y eso qué quiere decir? Toda bendición que había venido a Elías la iba a recibir Eliseo. Todo lo que había recibido Elías lo iba a recibir Eliseo. Si Dios bendecía a Elías, por ende Eliseo también iba a disfrutar de esa bendición. Todo lo que Jesucristo hizo aquí en la tierra también va a suceder contigo. Eso sucedió con Elías, sucedió con Eliseo. Nuestro Señor Jesucristo experimentó cosas maravillosas por parte del Señor. Tú las vas a experimentar. Número 3, respecto al manto, que es impartido, que significaba la transmisión de poder espiritual. Cuando un rabí escogía a un joven, en pocas palabras, no es de que por si acaso se esté imaginando que todos los rabís van y ponen el manto. Elías hizo eso porque Eliseo lo iba a entender. Pero nuestro Señor Jesucristo nos coloca el manto de diferente forma. ¿Y cuál es esa forma? Pronunciando nuestro nombre. Él nos llama. Y al hacer eso, es de que esa transmisión de poder espiritual va a acontecer en algún momento, porque nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: hey, ustedes no esperen que van a ser más grandes que yo, sino que van a ser igual que yo. Porque el discípulo no va a ser mayor que su maestro, sino que va a ser igual. Y eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Por eso, casa de David, el que tenga oídos para oír, oiga, tú vas a ser como Cristo. Eso es lo que él mismo dijo. Como en el caso de Eliseo, recibir el manto significaba recibir la unción y el llamado del maestro que lo había escogido. Así es con nuestro Señor Jesucristo. Como Él hizo, así sucederá. Y Él mismo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero no se preocupe. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Él venció, tú vas a vencer. Amén. Dentro de lo que era la cultura hebrea, para que comprendas un poco más y profundicemos esto,
La educación temprana que tenían los niños hebreos era de que aproximadamente en edad temprana, de los 5 años, los niños judíos comenzaban su educación en la Torá, que es el Pentateuco, los 5 primeros libros de las Escrituras, del compendio que nosotros conocemos como Biblia. Ellos recibían esa educación. ¿Y eso qué quiere decir? De que ellos tenían que saber de memoria el Pentateuco. La multitud solo se sabe un versículo. A partir de aquí, la palabra está escrita aquí. ¿Por qué se habla de esta edad temprana donde los niños recibían la enseñanza? Llega un momento en el cual nuestro Señor Jesucristo dice: dejen que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Él no estaba diciendo algo nuevo, ya lo entendían los hebreos, entendían ese mensaje. ¿Por qué? Porque ellos sabían que, de acuerdo a las Escrituras, como dice el libro de Proverbios, instruye al niño en su camino, mas cuando fuere viejo no se apartará de él. Esa instrucción venía a edad temprana. Hoy en día la ciencia nos ayuda a comprender un poco más esta etapa. ¿Tú te has preguntado por qué los niños tienen que comenzar entre los 5 o 6 años a estudiar? ¿Alguna vez te has preguntado eso? Es porque su cerebro entra en una etapa de aprendizaje que va a afectar directamente su desempeño. Esa temprana edad, hasta los 5 años, pero aproximadamente hasta los 7, donde el cerebro de nosotros como niños empezamos a asimilar enfoques, conocimientos, valores, etc. Si un niño crece con padres que son flojos, ¿qué crees que va a ser el niño cuando sea grande? Flojo. Si un padre o una madre mima a su hijo y no le hace hacer nada, ¿qué crees que va a suceder cuando sea grande? No va a hacer nada. ¿Usted sabía que es en esa edad donde se determina incluso cómo va a actuar esa persona cuando tenga una vida sentimental en pareja? ¿O qué clase de pareja va a buscar? Inconscientemente tú y yo buscamos en relacionamientos personas que se asimilen a lo familiar nuestro, que tengan características familiares. Por eso tu pareja tiene ciertos rasgos, quizás de tu papá o de tu mamá, ciertos rasgos, comportamientos muy similares. ¿Por qué? Porque tú creciste así, se condicionó tu cerebro, tus pensamientos, tu enfoque en ese sentido. Es por eso que es importante agarrar los valores de la Escritura y que se graben en el corazón de los más pequeños. Porque cuando sean viejos, sean mayores, atraviesen adversidad, venga un tiempo difícil, ellos sepan cómo actuar. ¿Qué va a suceder con una persona que no conoce las Escrituras? Va a venir aflicción. ¿Qué va a hacer? Lo primero que va a buscar es sus fuerzas, punto. ¿Y ahora yo qué hago? El gobierno se está poniendo terco. La situación se agrava. No hay dólares, pastor. No hay dólares. ¿Y tú comercias en dólares? No, pero no hay. Hay mucha gente que no llega a entender el relacionamiento que Jesús quiere con nosotros. Él no quiere que tú seas parte de la multitud, Él quiere que tú llegues al nivel de intimidad que Juan tuvo, que el apóstol Pedro tuvo, que el apóstol Pablo tuvo. El primero en llegar a este nivel de relacionamiento fue Juan. Por eso los demás discípulos no entendían. Ellos quizás por celos decían: no, a él lo ama más Dios. No,
Lo que pasa es de que Juan sí estaba dispuesto a ir hasta el fin del mundo con él. Sí, el único. Por eso se atrevió incluso a dormir en el estómago de Jesús. Algunos historiadores dicen de que Juan quería estar tan cerca de Jesús que no quería alejarse en los momentos en los que él se iba a orar en los montes, que él quería estar pendiente para verlo, aprender de él. Y la forma que él halló inteligentemente, porque ya había sucedido que estaban durmiendo y se despertaban y el rabí, no sé, y Jesús aparecía 4 horas después. ¿Dónde estabas? Orando. ¿Pero dónde? Queríamos ir contigo. No. La forma inteligente y astuta y que Dios le permitió fue: ya me duermo en su panza, así cuando se levante yo también voy a abrir mis ojos y voy a ir detrás de él. Ahí tú te das cuenta de que no había sido tanto si dicen, no, muestra, no, tú tienes que buscar la presencia de Dios. ¡Tú! ¿Verdad? ¡Ey! No debemos ser espiritualoides. ¿Por qué? Porque no entendemos el movimiento espiritual. Si tú no pasas tiempo con Cristo, no entiendes el movimiento espiritual. No entiendes el ámbito espiritual. Peor todavía, será lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no pasas tiempo con Él. La multitud solo recibía señales, milagros, prodigios. Juan llegó a conocer misterios. Gracias a este valor, tú y yo entendemos el libro de Revelaciones, Apocalipsis. Sabemos que va a venir una segunda venida de nuestro Señor, con poder, no como la primera vez, esta vez con poder, majestuoso, con toda su gloria. Si no hubiera sido por este discípulo, tú y yo no hubiéramos comprendido a plenitud todo, quizás. Y aún así, no comprendemos todo, porque no pasamos tiempo con el Señor. Ya está escrito muchas cosas que no las entendemos. ¿Por qué? Porque no buscamos ese nivel de relacionamiento, el más profundo, el más íntimo. La educación temprana para el pueblo hebreo era llamada Bet Sefer. Bet Sefer. ¿Y en qué consistía el Bet Sefer? Era cuando los niños eran llevados aproximadamente a los 5 añitos delante de los rabís y eran instruidos todos los días en las Escrituras, en la Torá. Y después de haber cursado o haber pasado por esta etapa del Bet Sefer, venía el Bet Midrash. ¿Y qué es el Bet Midrash? El primero es cuando los niños tenían 5 años aproximadamente, donde se los empezaba a instruir en las Escrituras, porque ya había una conciencia entre el bien y el mal. Ya sabían que era bueno, ya sabían que era malo. Entonces eran instruidos. Y una vez que ellos ya empezaban a ser jóvenes, como nosotros mal le llamamos adolescencia, porque adolecen, en esa edad más o menos entre los 10 a 12 años, venía el Bet Midrash. ¿Cuántos años tenía Samuel cuando fue llamado? Aproximadamente entre 10 y 12 años. Dios permitió que él experimente el Bet Midrash. Samuel, ven aquí, Señor. Dios mismo invitó. El Bet Midrash es una invitación.
¿A qué? A ser discípulo. ¿Por qué? Porque se supone que en el Bet Sefer eran instruidos los niños. Y si solo sabían el Pentateuco, si habían superado esta fase, podían pasar al Bet Midrash. Si no, eran rechazados y tenían que aprender el oficio de sus padres. Entonces, ¿qué podemos entender? Que Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Tomás, todos los discípulos, Felipe, Mateo, etc., no habían llegado al Bet Midrash nunca. Habían sido enviados a sus casas a aprender el oficio de sus padres. Por eso el apóstol Pablo escribe: lo vil y desechado escogió del mundo para avergonzar a los sabios de la época, a aquellos que escogían en el Bet Midrash a sus discípulos. Por eso era sorpresa que los discípulos del Señor sepan tanto del Pentateuco. Eliseo también formaba parte de ese grupo que no había superado el Bet Sefer y estaba arando bueyes. Estaba con sus bueyes arando, mejor dicho, las tierras. Y cuando Eliseo vino y le puso su manto, y hemos visto las tres características principales que quiere decir el impartir el manto, es que Eliseo se llena de gozo y deja todo y va y le da un beso a sus padres, dándole gracias por todo lo que había pasado. ¿Qué crees que sucedió en esos padres? En su corazón yo creo que mucho gozo, porque el profeta del Señor más grande que había pisado la tierra puso sus ojos e hizo el Bet Midrash con su hijo. Era como Eliseo le estuviera diciendo: muy bien, pasaste esta etapa, ¿quieres seguirme? Y Eliseo fue corriendo y lo siguió. Cuando nuestro Señor Jesucristo pronunció tu nombre, casa de David, él hizo el Bet Midrash. Sígueme. Sígueme. Vas a ser mi discípulo. No todos podían ser discípulos de un rabino. Solo los más destacados avanzaban al siguiente nivel. Los jóvenes que eran seleccionados, que querían seguir aprendiendo, buscaban un rabí a quien seguir. Si un rabí veía potencial en esa persona, entonces sucedía el Bet Midrash, donde le decían: sígueme. Si un rabí veía potencial, le decía: sígueme. Entonces, que nadie te diga que tú no eres capaz, casa de David. Amén. Porque Cristo puso sus ojos en ti y te dijo: sígueme. Por lo tanto, Él te está declarando que comenzó el Bet Midrash contigo. Un discípulo, si era llamado por un rabí, era una gran honra en Israel. Y a veces nosotros no entendemos eso. Es un gran honor haber sido llamados por Cristo. Entre muchos, Jesús puso sus ojos en nosotros. Dígale a la persona que está a su lado: no te duermas. Jesús puso sus ojos en ti, dígale. Aleluya. El rabino veía en el joven capacidad de convertirse en maestro como él. Ese era el Bet Midrash. Este va a ser igual que yo. Si Jesús te llamó, es porque Él sabe que tú eres capaz de ser igual a Él. No es cosa poca la que tú estás escuchando, es algo grandioso, maravilloso. Yo que tú estaría saltando de una pata.
¿Por qué? Porque Él nos dijo: ven, sígueme. Cuando un joven era aceptado como discípulo, tenía que dejar su hogar, su familia, su ocupación para viajar con el rabí y aprender de él. Esto implicaba imitarlo en todo. Diga conmigo: imitarlo en todo. Imitarlo en todo. ¿Recuerdas quién dijo eso? Pablo: imíteme a mí, porque yo lo imito a él. Pablo estaba diciendo, el Ben Midrash continúa: sígueme, porque yo lo estoy siguiendo a él. Imitarlo en todo: su enseñanza, su carácter y su forma de vida. Enseñanza, carácter y forma de vida. Diga conmigo: enseñanza. Diga conmigo: carácter. Diga conmigo: forma de vida. Otra vez: enseñanza, carácter y forma de vida. La pregunta es: ¿estamos haciendo eso con nuestro Señor Jesucristo? ¿Será que estamos enseñando lo que Él enseñó? ¿Será que estamos teniendo el carácter de Cristo? ¿Será que estamos imitando su forma de vida? Pastor, entonces yo me tengo que volver como un hebreo de la época, vivir con túnica, caminar. No, su forma de vida. ¿Cuál era el estilo de vida de nuestro Señor Jesucristo? Todo lo que Él hacía era para la gloria de Dios, todo. La pregunta es: ¿tú te vistes como para la gloria de Dios? ¿Tú actúas como para la gloria de Dios? ¿Tú trabajas como para la gloria de Dios? ¿Tú adoras como para la gloria de Dios? Yo quiero realzar algo en esta mañana, porque el Señor puso eso en mi corazón. Te felicito, el Señor está contigo grandemente. Aunque se hayan negado muchas cosas a tus oídos, yo te he visto así de simple. No había sentido la presencia del Señor como lo sentí esta mañana, desde hace mucho tiempo, porque abriste tu boca. Eso, amada familia, es adorar de corazón a Dios. Yo escuché y se conmovió a lo mío. Y eso es lo que tú y yo tenemos que ocasionar, porque tú y yo generamos atmósfera. Y si generamos atmósfera, la presencia del Señor está en ese lugar. Y nos acompaña. Aprender mediante la observación y práctica era algo que un discípulo hacía con su rabí. Los discípulos no solo escuchaban las enseñanzas, sino que vivían junto a su maestro, observando cómo aplicaba la palabra de Dios y cómo respondía a diferentes situaciones. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo hace con nosotros. Él nos mostró cómo actuar en contra de los enemigos, por ejemplo. Muchas personas han humanizado las Escrituras y han dejado de lado cosas que nuestro Señor Jesucristo pide que hagamos. Tú y yo oramos por nuestra familia, oramos por amigos, oramos por desconocidos, pero un enemigo es conocido tuyo. La pregunta es: ¿oras por él? Porque eso hizo nuestro Señor. El amar a tu adversario no tiene que ver con que, ya entiendo cómo es, que está corrompido por las tinieblas, hierve su sangre en maldad. No quiere decir eso. Amar a tu adversario, amar a tu enemigo, también implica que ores por esa persona. La pregunta es: ¿será que tú has llegado a ese nivel? ¿O todavía estás en la multitud? ¿Quién te hizo daño? ¿Oraste por esa persona? ¿Oras por esa persona? Eso te diferencia de la multitud. Eso hace que tú seas diferente, no común. Eso hace que tú seas del reino, no del mundo. Nuestro Señor Jesucristo dijo: vosotros no sois de este mundo. Dígale a la persona que está a su lado: tú no eres de este mundo, tú eres del reino. Entonces tú y yo tenemos que reflejar
Lo mismo que hace un discípulo con su rabí. Las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, el carácter de nuestro Señor Jesucristo, el estilo de vida de adorarlo en todo momento, que todo sea para la gloria de Dios. En la época de Jesús se decía que los discípulos debían cubrirse con el polvo de su rabí. ¿Y qué significaba esto? Estar tan pegado de su rabí que el polvo que él levantaba al caminar se impregna en ti. Eso implicaba de que un discípulo tenía que estar estrechamente relacionado con su maestro. Él lo entendió a cabalidad. Él lo entendió. ¿Y cuál fue la recompensa para este varón? Estar hasta el final. Ser testigo de cosas que nadie más vio. Tú no vas a ver otro libro de Apocalipsis, por ejemplo. No vas a encontrar otro libro igual. Pablo tuvo revelaciones de algunas cosas que se ven en Apocalipsis. Pedro también. Si tú te das cuenta, primera, segunda y tercera de Pedro, primera y segunda de Pedro, principalmente los libros que escribe Pablo, el libro de Juan, primera y segunda de Juan y Apocalipsis, son los únicos 3 libros que tienen misterios en común, porque fueron los únicos que entendieron ese nivel de relacionamiento. Mateo, Marcos, Lucas no tienen esas revelaciones. Ahora, eso no quiere decir que ellos no fueron importantes, pero en este grado de los 12. Solo los que fueron más allá tuvieron este nivel de importancia, secretos que nadie más vio. Y solo estos pudieron entender los misterios de la creación, los únicos. Nadie más. La pregunta es: ¿tú quisieras llegar a ese conocimiento, a esa manifestación de poder en tu vida? Que cuando estés caminando, tu sombra sane. Que la gente cuando te vea lo único que haga sea ver a Jesús y a nadie más. Dígale a la persona que está a su lado: tú puedes llegar a eso. Ahora usted le va a hacer una pregunta que yo sé que le va a interesar. Dígale, la pregunta es: ¿quieres? ¿Quieres? Porque hay gente que no experimenta el reino de los cielos simplemente porque no quiere. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos ya está aquí. Pero no lo experimentamos. ¿Por qué? Porque todavía somos multitud. No oramos por nuestros enemigos. No tenemos una vida de servicio. No estamos dispuestos a ir hasta lo más profundo de la tierra por nuestro Señor Jesucristo. Hay algunos que cuando el Señor les dice: ven, levántate, ora, aléjate de mí, Satanás, no he descansado, no he dormido bien, por ver mi serie de Netflix, no he dormido bien, es el diablo el que me quiere despertar porque quiere matar mi cuerpo. Hubo un profeta que no durmió y caminó durante 40 días. Su nombre era Elías. Y cuando estuvo cansado, ¿qué sucedió? El Señor le dio descanso. Pero no quiere decir que Elías durmió 40 días, ¿no? Le dio descanso, le dio alimento y él continuó el viaje. La pregunta es: ¿el Señor se fue en contra de su cuerpo? No, el Señor puede hacer esos milagros, sanar tu cuerpo, punto. Si Él quiere, pero si tú estás dispuesto a seguirlo, si no, no. La multitud solo se acuerda de Dios cuando tiene problemas, cuando necesita algo del Señor. Ahí va la multitud.
Señor, ten misericordia de mí cuando hay problemas. La multitud pide que se lo ores, porque es incapaz de tener el nivel de relacionamiento que Dios exige. Diga a la persona que está a su lado: espero que no esté hablando de ti. Dentro de lo que era el Bet Midrash también incluía el ser enviado a enseñar. Después de años de formación, los discípulos eran enviados a ser discípulos por sí mismos. Nuestro Señor Jesucristo hizo eso con nosotros, y está escrito. Por lo tanto, ir y hacer discípulos. Diga a la persona que está a su lado: no te quedes en tu lugar de comodidad. Dígale: tienes que formar a Cristo en otras personas. Ya ha llegado el momento, amada familia, de anunciar nuevamente de que los discipulados de Casa de David siguen en pie. Tenemos 3 discipulados en el caso de las mujeres: la pastora Katy, la maestra Mónica y la profeta Teresa. En el caso de los varones, de momento estamos viendo de que se va a levantar una persona para discipular, pero estamos reuniéndonos en la reunión de hombres, que hasta cierto punto ha sido un poquito más que una simple reunión. Tratar de ver como un discipulado. Así que si tú conoces hombres que necesiten ser discipulados, que vengan a la reunión de varones. Ya va a llegar el momento en el que ya va a llegar el Bet Midrash para esos varones, donde van a estar así, con su maestro, con su instructor, con su discipulador. En el caso de las mujeres, tú ya sabes, ponte en contacto con cualquiera de estas 3 autoridades de Casa de David para que seas discipulada. Romanos 8, del 29 al 30. Romanos 8, del 29 al 30. ¿Qué es lo que dice la palabra? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora, te voy a leer la versión del Código Real. Tú lo vas a comparar con la Reina Valera que acabamos de leer en pantalla, Romanos 8, del 29 al 30. ¿Qué es lo que dice en esta versión? Para que se entienda un poquito más y logres comprender. Porque los que antes conoció también los predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también declaró justos. Y a los que imputó su justicia, a estos también glorificó. Ahora, dice la palabra entonces de que antes siquiera de haber predestinado y haber llamado, Dios conoció a sus hijos. Jeremías 1:5, ¿qué es lo que dice Jeremías 1:5? Antes que te formase en el vientre, te conocí. En el vientre de tu madre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Amén. Entonces, antes de darte un destino predestinado, Dios te conoció en el vientre de tu madre. Incluso antes, porque Él pensó en ti. Efesios 1, del 4 al 5, ¿qué es lo que dice? Efesios 1, del 4 al 5. Estamos desglosando lo que leímos en Romanos, por si acaso. La primera parte que es que Él nos conoció. Efesios 1, del 4 al 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¡Hey! ¿Dónde nos conoció el Señor? Antes de que fuese creado todo. Tú ya estabas aquí del Señor, en la mente del Señor. Dígale a la persona que está a su lado: Dios soñó contigo. Dios soñó contigo. Amén.
Él pensó en ti. Él quiso que seas como eres, así de simple. Ese lunar que tienes, ese tipo de cabello que tienes, la estatura que tienes, los ojos que tienes, todo. Él pensó y luego te hizo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces somos elegidos en Cristo, no por nuestras obras, sino por la gracia de Dios. Dios nos conoció y nos escogió antes que siquiera existiéramos. Antes. Número 2, entonces, primero era, Él nos conoció y a los que conoció predestinó. El propósito final de nuestra vida, amada familia, no es solo la salvación, sino ser transformados a la imagen de Cristo. Segunda de Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18. ¿Qué es lo que dice la palabra? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Entonces Él nos predestinó para ser como Jesús aquí en la tierra. Nos conoció en la eternidad y nos envió aquí a la tierra para ser como Jesús. Porque si nosotros volvemos a leer Romanos 8, versículo 29, dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, tú fuiste predestinado para ser como Jesús. Fuiste predestinado para ser como Jesús. No es poca cosa, amada familia. No es poca cosa, casa de David. Fuiste predestinado para ser como Él. Y dice también que a los que predestinó, también Él los llamó. Número 3, entonces Dios nos llamó. ¿Para qué nos llamó el Señor? Para un propósito aquí en la tierra. Este llamado no es solo a la salvación, sino también a una misión específica en el reino de los cielos que solo tú y yo podemos ejecutar. Este llamado tiene que ver con los montes de la sociedad. ¿A qué monte te ha llamado el Señor para que tú seas cabeza y no cola? Para que des la gloria al Rey de Reyes en tu lugar donde te encuentras. Hay muchas personas que piensan de que lo que están viviendo ahora, eso va a ser perdurable en el tiempo. Yo no creo en eso. Yo creo de que el trabajo que tengo el día de hoy es un tiempo, y va a llegar el momento en el que el Señor me va a mover a algo más grande. Ahora me toca ser autoridad en este ministerio. Quizás llegue el momento en el que al 100% esté ocupado aquí. Eso yo lo entiendo y sé que ese es el destino que me toca aquí en la tierra. Ser como mi Señor Jesucristo y expandir el reino de los cielos desde este monte, que es el monte de la fe, el monte para impartir la palabra del Señor. Sé que me ha llamado a esto. La pregunta es: ¿a qué te ha llamado a ti el Señor? Comunicaciones, ciencia, educación, deportes. ¿En qué monte te ha llamado el Señor en el que tú tienes que ser cabeza para darle la gloria a Dios? Isaías 6, versículo 8, ¿qué es lo que dice la palabra? Isaías 6, 8: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. El Señor te está llamando, casa de David. El Señor ya ha pronunciado tu nombre, quiere comenzar el Bet Midrash contigo. Amén. Mateo 28, del 18 al 20. Hemos visto de que el objetivo del Bet Midrash es de que tú, como discípulo, hagas más discípulos. Mateo 28, del 18 al 20 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id
y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el Señor no te ha llamado simplemente a que vengas aquí los domingos y que escuches la palabra. El Señor te ha llamado a que formes gente. Pero para poder formar gente, tú tienes que ser formado. Ninguna persona que no esté siendo formada va a formar a otro efectivamente. Porque si tú no tienes una dirección clara, todo se te va a desparramar. Todo. ¿Saben cuál es el peligro? Lo que las tinieblas saben es de que el juicio del hombre es su peor enemigo. Por lo tanto, hay una corriente en general en el cuerpo de Cristo donde hay gente que dice: yo no necesito congregarme porque estoy en la presencia del Señor. Y veo videos de otros pastores, y porque ven prédicas piensan que se están formando. Tú necesitas a alguien que esté contigo, empaparte del polvo de esa persona que está delante de ti, que se dé la vuelta y te diga: estás haciendo malas cosas. ¿Dices tener al Señor? Sí, yo le amo, yo estudio todos los días la palabra. ¿Y por qué salen ajos y pimientas de tu boca? Hipócrita. Oh, no le gustó eso a la gente. Eso es lo que hace un discipulador contigo. Estás haciendo malas cosas. Yo estoy bajo autoridad. Mi mentor es el obispo David. Y tengo la libertad de abrir mi corazón, lo más profundo de mi corazón, los pensamientos más oscuros, se los expongo. Y Él me moldea. Y Él está bajo autoridad. El mentor del obispo David es el apóstol John Kelly, quien lo instruye, lo forma. No están todos los días juntos, pero en lo posible tratan de verse lo más seguido posible. Él lo llama: David, estoy yendo a Brasil, ven a verme. Tengo un congreso, quiero verte. Y se reúnen. Tengo entendido de que hablan por lo menos más de una vez por semana en videollamada. Entonces, debemos ser así nosotros, estar bajo autoridad. ¿Quieres autoridad aquí en la tierra? Tienes que estar bajo autoridad. Porque no existe una autoridad sino aquella que es puesta por Dios. ¿Verdad? Y si tú quieres la autoridad que Dios está dispuesto a darte, tienes que estar debajo de una autoridad. Pero pastor, ninguno vale la pena. La multitud, amada familia, a diferencia de un discípulo, la multitud juzga. Espera que todo sea bajo su lógica, su criterio. En la multitud estaban personas muy conocedoras de las Escrituras. Dentro de la multitud había fariseos. A la multitud el Señor le llamó hipócritas. La pregunta es: ¿dónde estás tú? ¿Ahí o estás avanzando? ¿O comenzaste a avanzar? Dígale a la persona que está a su lado: no seas parte de la multitud. No seas parte de la multitud. Dígale: no te conviene. No te conviene. ¿Por qué? Porque la multitud no sirve para nada, la verdad. La multitud lo que hace es desgastarte, punto. Pastor, ¿cómo va a decir eso? Si tú y yo tenemos que servir. Sí, servimos. Pero ve cómo dejaron a nuestro Señor Jesucristo. Ve las Escrituras. Dice la palabra que después de haber estado con la gente, Jesús terminó muy cansado. La multitud te desgasta. ¿Tienes que estar con la multitud? Sí. Porque hemos sido enviados a servir. Tú
¿Tú tienes que formar parte de la multitud? No. Tú tienes que avanzar. Quizás Dios te encomendó algo y estás en los 70, pero ahí no termina, amada familia. Tú tienes que llegar a ese nivel de intimidad del uno, como Juan, como Pedro, como Pablo. Uno. Entender los misterios de la creación. Amén. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cómo vas a enseñar? ¿Cómo vas a discipular si no pasas tiempo con Cristo? ¿Qué discípulos vas a formar? Y esto sí te lo pongo como advertencia. Si no pasas tiempo con Cristo, tú no estás haciendo discípulos para Él, tú estás haciendo discípulos para Satanás. Porque tu carne está priorizando tu vida. Por eso es necesario estar detrás de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, empaparnos de Él. Que la gente diga, oye, hablas como Él, piensas como Él, te miro y me recuerda a Dios. Eso tiene que suceder contigo. Diga a la persona que está a su lado, ¿estás entendiendo? Entonces decía que a los que conoció los predestinó, a los que predestinó los llamó, y a los que llamó los justificó, dice la palabra. En la versión del Código Real dice los llamó justos. ¿Y esto qué quiere decir? Romanos 5:1. Romanos 5:1. ¿Qué es lo que dice la palabra? Justificados pues por la fe, diga conmigo fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados tiene que ver con un proceso judicial. A los que conoció, los predestinó para que fueran como Jesús. A los que predestinó, los llamó para un propósito aquí en la tierra y a su vez hacer discípulos. Y es en ese proceso donde la justicia de Dios nos va alineando. La justicia de Dios no es para destrucción, sino para alineamiento. Si no existiera la justicia de Dios, no habría retribución en tu vida. Si no existiera la justicia de Dios, no habría retribución en tu vida. ¿A qué me refiero? Satanás, el diablo, anda como ladrón, robando tu vida. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos muestra que nuestro Señor Jesús dijo: el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para dar vida y vida en abundancia. En los tribunales el ladrón te está acusando, casa de David. Y si no hubiera una justificación, un proceso judicial, tú no recibirías el doble de lo que te robaron. Pasar por ese proceso nos conviene, porque es en ese proceso donde el abogado se te acerca y te dice: oye, Tefi, ¿tú has dicho tal cosa? Sí, Señor, lo dije. Ya. Nuestra defensa la vamos a armar en este sentido, pero debes cambiar tu forma de pensar. Métalo. Lo haces y el Señor aparecerá y dice: muy bien, esta persona dijo esto, de lo cual se le acusa. Por lo tanto, como la paga del pecado es la muerte, debe morir. Señor, no me defiendas. Pero un momento, esa muerte, como la paga del pecado es la muerte, yo ya pagué el precio. Por lo tanto, no tienen por qué acusar a esta persona. Es maravilloso esto. Es maravilloso lo que hace el Señor. Isaías 1 del 18 al 20.
Isaías 1, de 18 al 20, el proceso de justificación que el Señor nos hace pasar. ¿Qué es lo que dice? Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Diga conmigo, a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. ¿Te has dado cuenta de lo que dice el Señor? ¿Quién quiere comer del bien de la tierra? ¿De quién depende? De ti. Si quieres y oyes, comes. Si no, no. No sé qué pasa, pastor, ya van años, porque tú quieres. ¿Por qué siento esto? ¿Por qué estoy? Es que no sé, ya voy años con la misma angustia, porque tú quieres. No es porque yo quiero, una persona me dijo eso, no es porque yo quiero, pastor, es porque tú quieres. ¿Cómo va a decir eso? ¿Acaso yo he pedido experimentar esto? ¿Le has preguntado al Señor para qué estás viviendo esto? No, porque tú quieres. Todas las cosas nos ayudan a bien. Es lo que dice Romanos, en lo que hemos leído. Si ustedes ven el capítulo 8 de Romanos, los versículos que hemos leído, versículos allá arriba, dice: todas las cosas nos ayudan para bien. Y luego dice: a los que conoció, los llamó; a los que llamó, predestinó; a los que predestinó, justificó. Todo lo que vives te puede ayudar para bien, pero si tú tienes el enfoque en Dios, pastor, ¿cómo va a decir eso? Me han robado. ¿Eso quería Dios para mí? La pregunta es: ¿por qué te han robado? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Hasta el momento yo solo conocí una persona que de un robo salió una evangelización. Era una joven que conocimos años atrás, llamada Mónica, donde nos contaron la historia y ella misma dio un testimonio, y fue sorprendente porque su pastor igual habló acerca de él. Esta señorita estaba yendo a su iglesia. ¿Y qué sucedió? Al ir a su iglesia, esta persona fue asaltada por un hombre. Salió de un arbusto con una navaja al cuello de la señorita, solita, y ella estaba yendo a su iglesia. Y en lugar de asustarse, ella, convencida de que el Señor le había puesto palabra en su boca, no le dijo: ya, toma, no me hagas nada. Simplemente le preguntó: ¿por qué estás haciendo esto? Y ese hombre fue confrontado por el Espíritu de Dios que estaba reposando en ella. Y el hombre se largó a llorar. ¿Y qué sucedió? La señorita llegó a su iglesia ese día con un hombre que la quiso asaltar, con el ladrón. Y ese hombre conoció a Cristo ese día. No, a mí no me ha pasado eso, pastor. Dios debe tener sus escogidos. No, Dios tiene íntimos. A la multitud le pasan cosas sin sentido, porque no entienden. A medida que vas avanzando, todo empieza a tornarse en un propósito. Hasta ahora no entiendo, pastor, por qué sucedió tal pérdida, por qué pasó esto, por qué. Cuando llegues al grado de intimidad del uno, ahí vas a entender muchas cosas. Solo ahí, mientras tanto no. Entonces necesitamos llegar a ese nivel de intimidad. Ya no se transforma en una opción, sino en una necesidad. Por eso Jesús mismo también dijo acerca de la parábola del juez injusto. Él les dio esa parábola para mostrarles la necesidad de orar constantemente. Jesús propuso una vida de oración no como una opción, sino como una necesidad. Necesitamos estar en contacto con Él. Así de simple. Lo necesitamos. ¿Quieres andar a ciegas? No te comuniques. ¿Quieres tener los ojos abiertos? Conéctate con Él. ¿Cuántas veces durante el día agarras tu celular? ¿Tú te imaginas si oraras cada vez que agarras tu celular? Si oraras brevemente
yo creo que tú serías capaz de mover la ciudad de Tarija al lado de Potosí. Porque tendrías una conexión muy estrecha. Y esto es para reflexionar. ¿Cuánto tiempo le dedicas al Señor? No seas como la multitud. Este nivel de intimidad no quiere decir que no vas a tener señales, milagros y prodigios. Los vas a experimentar, pero ¿qué va a ser diferente de la multitud? Que tú vas a hacer señales, milagros y prodigios también. Amén. La multitud recibe, pero no sabe cómo se hace. A medida que vayamos en el nivel de intimidad, avanzando con el Señor, tú serás capaz de hacerlo. No solo recibirlo, sino también hacerlo. Hay gente que no entiende este proceso que el Señor tiene de justificarnos, de amoldarnos, de que se haga justicia en nuestra vida. Y para hacerse justicia, Dios también utiliza personas alrededor. Eso es un discipulador. Hay personas que dicen, no, yo me entiendo con el Señor. No entiendes. Si no te quieres discipular, no entiendes nada del Señor. Así de simple. Si tú quieres ser formado por el Señor, vas a tener que estar con personas. Vas a tener que ser discipulado por una persona. Pero pastor, esa persona no merece discipular. Multitud, perspectiva de juicio. Si el Señor escogió a esa persona, por más de que sea como Elí, el profeta que formó a Samuel, quiero que te des cuenta de esto. Si tú ves la historia, Elí no era el mejor ejemplo de un profeta. Sin embargo, Dios lo utilizó para formar a Samuel. Y esto es un llamado también para aquellos que forman. Si tú vas a actuar como Elí, estás formando a alguien que también te va a reemplazar. Y tú podrías ser recordado como aquella persona que instruyó a ese profeta que se levantó. En lugar de ser recordado porque te equivocaste, Dios puso a alguien en tu lugar. Elías estaba a punto de ser reemplazado por Eliseo, pero él se arrepintió, se puso a cuentas con el Señor, fue justificado. Por eso la historia reconoce a Elías como el profeta que fue arrebatado por Dios, y a Eliseo, que llevaba doble porción de Elías. Eliseo es recordado por eso, porque llevaba doble unción de Elías. El nombre de Elías jamás se borró, sigue siendo recordado. Eliseo hizo grandes cosas. Él destruyó a Jezabel, que no fue cosa pequeña. Pero pastor, la historia dice que fue un rey a encontrarse en contra de Jezabel. ¿Quién crees que gestó todo eso espiritualmente? Eliseo. Eliseo no fue conmovido en contra de Jezabel. Jezabel tuvo miedo de Eliseo, porque llevaba doble porción de Elías. Si con Elías no pude, con este peor. Son 2 Elías. A los que justificó, dice la palabra que también Dios los glorificó. Y esta es la promesa final, Filipenses 3, del 20 al 21. Filipenses 3, del 20 al 21. ¿Qué es lo que dice la palabra? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder en el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Apocalipsis 21 del 3 al 4. Apocalipsis 21 del 3 al 4 dice: yo oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres,
y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Te espero un tiempo de gloria, casa de Dios. Amén. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Dios ha hecho todo esto por nosotros. Nos conoció desde antes de nacer, nos predestinó para que seamos como nuestro Señor Jesucristo, nos llamó a una misión en su reino, algo específico aquí en la tierra, ser discípulos para el reino de los cielos, movernos en alguno de los montes de la sociedad. También nos justificó por medio de su gracia, donde nos mostró todo aquello por lo cual estábamos siendo acusados por las tinieblas, para ser restituidos, para que su justicia venga y el ladrón nos devuelva todo aquello que nos robó. Porque nuestro Señor Jesucristo habló con los discípulos, donde ellos le dijeron: Señor, lo hemos dejado todo por ti y por el Evangelio. Y Jesús mismo, abriendo su boca, les dijo: de cierto os digo. Cuando Jesús decía eso, era una verdad absoluta que no podía ser borrada. Les dijo: de cierto os digo que todo aquello que ustedes hayan dejado a causa de mí y del Evangelio, padre, madre, hermanos, hermanas, hijos, hijas y tierras, les serán devueltas 100 veces más. ¿Cuándo? En este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Yo le creo. Yo le creo que en esta vida, mientras esté vivo, el Señor me va a restituir, porque estoy dejándolo todo a causa de Él y del Evangelio. Por eso Pablo decía: porque no escatimamos nosotros tampoco nuestras vidas, sino que las tenemos como pobres delante del Señor, a fin de que Él sea exaltado. Entendamos el nivel de relacionamiento que busca el Señor. Todo lo desechamos, así como hizo David. No me importa nada, solo tu presencia. ¿Qué está en primer lugar en tu vida? Dios, o tus hijos, tu vida, tu salud, tus pensamientos, tu depresión. ¿Qué está en primer lugar? Eso va a diferenciar si eres multitud o si eres uno con Él. El Señor mismo dijo: sean uno conmigo, así como yo soy uno con mi Padre. Pocos lo entendieron y llegaron a ese nivel de relacionamiento. Y a los que justificó, Dios glorificó. Dios nos glorifica en su presencia. Comparte, o nos muestra, mejor dicho, porque no dice la palabra que Dios no comparte, está mal dicho eso, sino que Dios muestra su gloria a través de sus hijos. Todo lo que nos pase va a ser para la gloria de Dios. Todo. Diga a la persona que está a su lado: todo lo que te pase, todo lo que vivas es para la gloria de Dios. Romanos 8:31. ¿Qué es lo que dice la palabra? Romanos 8:31. Te lo voy a leer en la versión del Código Real, tú lo vas a ver en Reina Valera, en imagen. ¿Qué es lo que dice este versículo? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios ha inclinado la balanza del juicio a nuestro favor, ¿quién contra nosotros? Si Dios está como juez y su Hijo es nuestro abogado, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Dígale a la persona que está a su lado: tú. Dígale: nadie. Nadie. Y este capítulo termina con algo maravilloso. Y con esto se prueba de que ni lo que está en el cielo, ni lo que está en la tierra, ni lo que está debajo de la tierra, ni ángeles, ni potestades, ni nada que tenga vida podrá apartarnos del amor de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Nada podrá apartarnos del amor de Dios, pero tú y yo debemos trabajar arduamente
para llegar a ese nivel de intimidad con Él, ir más allá del discipulado, ser uno con el Señor. Amén. Amén. Gálatas 4, versículo 19, ya estamos terminando. Gálatas 4, versículo 19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El Señor puso su mano en ti, Amén. te llamó para comenzar el Beit Midrash. Tú tienes que hacer lo mismo con otra persona, comenzar a formar a Cristo en esa persona. Eso, amada familia, es discipulado. Ir y hacer discípulos, una orden de Dios. Quien no está siendo discípulos está desobedeciendo a Cristo. Quien no está siendo discípulos está desobedeciendo a Cristo. La pregunta es: ¿quién te está siguiendo? Pero pastor, yo soy nuevo, recién me he convertido hace 20 años. Recién he conocido al Señor hace 15 años. Soy muy joven para ser discípulos. No te preocupes, yo conozco cristianos de 40 años que todavía son bebés espirituales. Pero tu destino no es ese. Tú tienes que comenzar el discipulado, pero para eso tienes que discipular. Y esta por lógica es más sencillo. Aprendes más, puedes enseñar más. Y Casa de David tiene un montón de formas de aprender. Miércoles de crecimiento, ahora hay reunión de hombres, reunión de mujeres, hay los discipulados, hay el servicio dominical. Para los niños hay los niños, hay la intercesión los días jueves. Hay diferentes formas en las que tú puedes aprender cómo orar, cómo leer la palabra, etcétera, 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 etcétera. Como dice la palabra, si quisieran y oyeran, comerían de lo bueno de la tierra. Primera de Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Dígale a la persona que está a su lado: tú tienes que llegar a decir eso. Tienes que llegar a decir eso. ¿Sabes qué, hermano? Haz como yo hago, porque yo hago como Jesús. ¿Quién puede decir eso hoy? Si todavía no, nos falta llegar a ese nivel de intimidad. Solo cuando estemos aquí podremos darnos la vuelta y decir: yo soy como Cristo. ¿Por qué? Porque soy uno con Él. Haz como yo hago, porque yo lo invito a Él. Así como dijo el apóstol Pablo. ¿Qué debemos reflejar como discípulos? 3 sencillas cosas. ¿Qué debemos reflejar como discípulos? Y con esto vamos a terminar. Número 1, debemos reflejar sentido de permanencia en Él. Juan 8 del 31 al 32. Juan 8 del 31 al 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si tú permaneces en todo lo que ha enseñado Jesús, muestras que eres discípulo. Así de simple. Número 2, ¿qué debemos reflejar como discípulos? Reflejar amor verdadero. Juan 13, versículo 35. Reflejar amor verdadero. Juan 13, 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y ahí, en ese mismo capítulo, él habló del amor a los enemigos. Número 3, y lo último, ¿qué debemos reflejar?
como discípulos del Señor? Frutos. Repita después de mí, debo reflejar frutos. Debo reflejar, Pero no cualquier fruto, pero no cualquier, sino los frutos. sino los frutos. Eso nos puede ayudar a demostrar que somos discípulos de Jesús. Juan 15, versículo 8. Juan 15, 8, ¿qué es lo que dice? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En pocas palabras, si eres estéril no puedes ser discípulo del Señor. ¿Verdad? Pero pastor, ¿cómo yo sé si soy estéril o no? Labranza, queridos, labranza. Aquí el Señor está hablando de labranza. Un huerto se prepara para llevar fruto. El bosque lleva fruto en sí, pero no mucho, porque su semilla no es tratada. En cambio, un huerto puede ser exponencialmente mayor a un bosque en fruto, porque en el huerto todo es trabajado, todo es cuidado. Tu vida, por ejemplo, tiene que ser comparada a un huerto, donde un discipulador venga y pode tu planta, que eres tú, para que crezcas más. De lo contrario, las plagas, la maleza puede hacer que, como en el bosque, ya no lleves fruto y te seques. Una vida sin discipulado es una vida que tiende a secarse, porque va a creer que está haciendo lo correcto cuando en realidad no. Pero si tú tienes a alguien que te disipule, te va a cortar toda maleza que esté creciendo. Oye, he notado que te ha molestado tal comentario de tal persona. He notado que tal persona te saca de quicio. He notado que tal evento actúa negativamente en ti. ¿Qué ha pasado? Nada. No, dime, ¿qué ha pasado? Quiero ayudarte. Eso es un discipulado, amada familia. El Señor confrontaba a sus discípulos y ellos se exponían con plena libertad. Esto me molesta, esto me enoja. ¿Qué clase de fruto has hecho hasta el día de hoy? Considera que tu carácter también es fruto del Espíritu Santo. Si es que lo tienes. Si tu carácter se asemeja a Cristo, entonces vamos en buen camino. Amén. Amén. Póngase de pie en esta mañana.